Saludos. Dicen que un árbol sin raíces es simplemente un pedazo de madera. Y en esta lectura que continuamos en Romanos capítulo 5, nos dice que pongamos nuestra fe, que a través de la fe es que vamos a ser salvos. Leíamos el capítulo 4 que Abraham, en realidad, la circuncisión solamente fue un sello, una firma de que estaba de acuerdo, de que así iba a ser. Pero lo que lo hizo justo ante Dios fue su fe, el creer, el llevar a cabo las cosas sin siquiera verlas. Y entonces entra Romanos capítulo 5. Y aquí lo primero que hace Pablo es decirte, bueno, mira, no es solamente por fe de que no veo nada. Por ahí hay una cancioncita que dice, aunque no te vea, yo creo en ti. Y es cierto, no podemos ver a Dios como tal. Pero aquí lo principal para nosotros, en nuestra fe, donde está nuestra ancla, la fundación, es Cristo. Es Cristo. Pablo lo primero que comienza a argumentar al comenzar el capítulo 5 dice, no crean que solamente es fe sin ver a nadie. La fe está puesta en Cristo. Eso es lo primero que, dentro de las cosas que nos va a decir, eso es lo principal que nos va a mencionar. 1. Y 2. Nos comienza a explicar ya a partir del versículo 12 la función de los dos Adanes. Uno, el primer Adán, el creado por Dios. Este primer Adán, el cual cayó en pecado. Y al caer en pecado nos pasa la naturaleza y se acaba todo. Pero entonces viene el segundo Adán. Y este segundo Adán es Cristo Jesús. Y este segundo Adán es sin pecado. Y de este nos agarramos. Sí, del primer Adán nosotros tenemos la naturaleza a pecar. Eso a pecar, eso lo traemos del primer Adán. Hemos hablado ya de que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hablamos en el capítulo 1, capítulo 2 acerca de Pelagios, de naturaleza o no naturaleza. Pero nosotros concluimos de que sí, en nuestra naturaleza está el pecado, desde nacimiento. Por eso es que a través de Adán nosotros recibimos esta naturaleza pecaminosa. Sin embargo, el segundo Adán, que es Cristo Jesús, a través del segundo Adán es que nos podemos aferrar y es a través de él que nosotros somos justos. Y por eso argumenta Pablo, hey, tu fe no solamente es en vano, es en el aire y caes en nada. No, tu fe es en alguien y ese alguien es Cristo Jesús. Vamos a leer ahora con esto que comenté, vamos a leer el capítulo 5 para ver si tiene un poquito más de sentido en lo que he explicado, ¿ok? Vamos a orar antes de hacerlo. Gracias por este momento, Señor, por tus bendiciones. Bendice tu palabra. Dirige, por favor, la lectura. Invitamos tu presencia y las personas que están escuchando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así. Comienza Pablo. Justificados, pues, por la fe. Y hasta ahí dices, ¿pero qué fe? ¿En quién? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. A través de Cristo Jesús, ahí está la fundación de nuestra fe. Si tú dices, bueno, ¿y fe en qué? Nosotros, nuestra fundación es en Cristo Jesús. Es real, es tangible. La podemos palpar. He allí nuestra relación y nuestra conexión. No es una conexión con la iglesia, no es una conexión con el hermano, no es una conexión con nada más que con este ser llamado Cristo Jesús. Allí está mi fe. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí comienza. La paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esperanza,
Mira, eso está lindo porque en este momento Pablo, como hoy en día, de repente pueden tener esas burlas y van a decir, ¿cómo vas a creer en aquel que falleció? De seguro lo sacaron, es mentira, mejor la ciencia dice en este momento, pues Pablo está contendiendo con los mejores pensadores de esos días, los griegos, o sea, trae estos pensamientos de Sócrates, o sea, no, pues ahora sí que nada que ver con esto. Dice, la esperanza no avergüenza. De que Cristo va a venir, no te avergüences por eso. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No te avergüences, que de repente dicen, no, pues es que los aliens, que los estos, que los otros. No te preocupes, no te avergüences. Cristo no te va a dejar en vergüenza. Tu fe en Jesucristo no te va a dejar en vergüenza. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y sí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es bello. Nosotros estamos acostumbrados a que el amor se nos dé condicional. Si regalas rosas, si te portas bien, si haces la tarea, si eres un buen padre, si eres una buena madre. Si esto, entonces lo otro. Y Dios dice no, es diferente. Este amor es amor ágape, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores y aunque no lo merecemos, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Somos reconciliados en Cristo somos reconciliados con Dios a través de Cristo Jesús. Y ahora viene la segunda explicación. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, Génesis capítulo 3, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está dicho. Génesis 3 dice, el día que comieres del fruto, ese día morirás. Y dice que a través de un hombre pasó el pecado, y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí lo que está diciendo se va a Éxodo 20, donde trae la ley de los 10 mandamientos. Dice, no esperes a que esté solamente la ley hasta Éxodo 20. No, desde antes, desde el cielo, ya estaba la ley. La ley es eterna, desde ahí ya estaba. Porque aunque no estaba escrita como tal y no tenían los 10 mandamientos, eso de haber comido el fruto, de haber transgredido el mandato de Dios de no comerlo, desde allí había ya ley. Y el pecado que fue Adán es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Adán se hizo su propio Dios. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la tradición de Adán, el cual es figura del que había de venir. Se explica, aquí está diciendo, aun los que no pecaron como Adán que comieron fruto, el pecado ya fue pasado para ellos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, nosotros, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué dice? Si por este murieron muchos, por este viven muchos. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El pecado como tal vino para un juicio para todos, pero también el don divino, que es la muerte de Cristo Jesús, es justificación para todos aquellos que creen. Aquí nos pone una pausa.
Porque entonces una pregunta donde, ¿y qué pasa con aquellos que murieron antes de Cristo Jesús? No creyeron en Jesús, van a ser salvos. Aquí es muy fácil de responder porque al final de cuentas el juicio depende solamente de Dios. Dios decide. Nosotros a veces juzgamos y pensamos, no, porque aquel no creyó en Cristo, no va a ser salvo. Y el juicio no depende de nosotros. ¿Va? La decisión no depende de nosotros. Quizá nosotros, dice Apocalipsis, que vamos a vamos a estar en el juicio, observando, no decidiendo. Antes de Cristo Jesús, el juicio para aquellos que pecaron y murieron antes de Jesús es por la fe y por lo que sabían. Ellos esperaban a un Mesías. Por su fe, por lo que hayan hecho. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí parece que se repite, pero está como un entiende. Por uno entró el pecado, por otro entró la salvación. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Todos estos versículos, 3, 4 versículos en los cuales está hablando Pablo, está diciendo exactamente lo mismo. Por uno murieron todos porque pecó, por otro todos van a vivir. Esta es parte de su retórica. Así es como predica Pablo. Trata de poner el ejemplo de diferentes maneras. Si no entiendes de una manera, te lo pone de otra manera. Pero esa es parte de su retórica. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Recordamos que decía Pablo en el capítulo 1-2 que la ley es como un espejo, nos muestra el pecado. Entonces dice que la ley lo que hizo es que, wow, te viste todo el pecado, pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es mucho más poderosa la gracia de Cristo Jesús. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está lo hermoso de esto. Nuestra fe no es en vano, nuestra fe no es en nada, es tangible, se llama Jesucristo. Y allí ponemos nuestra esperanza, nuestra vida, nuestros sueños, nuestros planes, ahí ponemos todo. Lo mejor jamás nos va a dejar en mal. Y lo mejor está por venir, cuando lo podamos ver cara a cara. Aquí recordar lo que menciona Pablo, por un hombre entró el pecado, estamos llenos de pecados. Pero por otro hombre, que es Cristo Jesús, abundó la gracia. Capítulo 4 mencionaba que era por fe la salvación. Y nos dejaba con una pregunta, ¿pero fe en qué? Y el 5 la responde, la fe en Jesús, la fe en Jesucristo. Deseo que hoy tu vida te ancles y busques a Cristo Jesús como algo tangible, como alguien que te puede sostener en tus momentos de angustia. Que Dios te bendiga. Hasta luego.